Siempre es importante que los compradores sean, digamos, muy acuciosos, ¿no? Nuestra realidad, nuestra sociedad actual, nuestra coyuntura, pues es muy complicada a veces, que es bueno siempre indagar por parte del comprador todos la situación en la que, la verificación del mismo vehículo. Deben los quienes vayan a comprar su auto usado, deben de tener presente que la seguridad de su transferencia, de su adquisición, es lo más importante, ¿no? Es decir, es una inversión muy importante que está realizando para su actividad económica, para su entorno familiar. Entonces, la seguridad es lo que debe primar digamos, en su criterio. Y la seguridad en la adquisición del vehículo se hace a través de una formalidad. La formalidad es hacerlo mediante un acta ante notario. Según nuestra legislación actual, esa transferencia, esa adquisición de ese vehículo debe hacerse ante notario. El notario debe apersonarse a una notaría y lo que debe hacer es apersonarse a una notaría para que pueda el notario extender un documento. El documento es un acta de transferencia vehicular, ¿no? Entonces debe necesariamente, o sea, no puede adquirirse a través de un acta un documento privado, por un acuerdo verbal o cualquier otra formalidad. No, eso no va a ser seguro. La forma de adquisición formal para que pase a su nombre es a través de un acta notarial, acta protocolar, es un acta que consta en el archivo del notario. Entonces, en principio la formalidad, la forma segura de adquirir un vehículo, ¿no? Ni tampoco de palabra, es decir, porque es mi primo, es mi amigo, es alguien del barrio, simplemente, oye, véndeme tu carro, ya, después arreglamos. No. O sea, en estos casos, tratándose de como le mencioné, de una adquisición, tiene necesariamente que apersonarse a una notaría para formalizar el documento. La forma del documento es un acta protocolar. No es, ¿por qué es importante el acta protocolar? Porque ese acta protocolar extendida ante el notario, lo que va a continuación, el siguiente acto importante es su inscripción en registros públicos. ¿Para qué? Para que se pueda emitir la tarjeta de propiedad a nombre del comprador, del propietario. Entonces, para ello hay que seguir la formalidad respectiva, ¿no? La notaría me da toda la seguridad de que el vehículo que voy a adquirir está libre de todo gravamen, de toda papeleta, o yo por mi cuenta debo hacer ese trabajo. Bien, en principio en la notaría lo que se va a asegurar es que el propietario tiene el derecho inscrito en registros públicos como tal. Es decir, en la notaría se va a verificar a través de la búsqueda de la boleta informativa respectiva que los datos del propietario figuren inscritos en registros públicos, que la persona que se apersona al vendedor, que se está apersonando a la notaría, efectivamente es el propietario. Pueden darse muchas circunstancias. Puede resultar que el vendedor resulte casado. Consecuentemente, se requiere la intervención de la esposa más. A veces solo va el esposo y no a la esposa. La esposa tiene que firmar también la escritura pública. Podrían darse el caso en que el esposo está bajo régimen de separación de patrimonios. Es decir, él solo lo ha adquirido bajo ese régimen, por tanto, él solo va a firmar la venta. Bueno, eso también se verificará en la notaría, ¿no? En la notaría se verificará si efectivamente el bien inmueble, el vehículo en este caso, es un bien propio del esposo. Entonces, lo importante en este aspecto es que en la notaría se va a verificar la titularidad del vehículo, ¿no? Que esté inscrito en registros públicos a nombre de quien dice serlo como tal y garantizar, entre otros aspectos, no solamente el nombre, la identidad respectiva, sino también, entre otros aspectos, su estado civil. Ahora, dentro de la boleta informativa que la notaría se extrae de registros públicos, la boleta informativa es el documento formal que se entiende, se obtiene de registros públicos, se va a verificar, entre otros aspectos, algunas limitaciones que podrían impedir alguna transferencia vehicular. Entonces, es importante que el comprador le pida a la notaría, al notario, si efectivamente el vehículo está libre de gravámenes, está libre de cargas, hay algunas medidas judiciales, medidas que puedan impedir la transferencia de propiedad, para que en principio el comprador esté informado debidamente de esas restricciones que pueden haber, ¿no? Le pongo un ejemplo. Una pareja de esposos formalmente casados, ¿verdad? Uh-huh. Están separados ya hace 10 años. Perfecto. La señora o la esposa tiene un vehículo y lo vende, ¿no? Uh-huh. Lo vende con la participación de él, del esposo, legalmente casado, pero que están separados. Ya no tienen, digamos, una vida
marital. Claro. No viven juntos, bajo el mismo techo. Claro. La esposa o la señora quiere ahora adquirir un vehículo nuevo, pero de todas maneras él va a tener que firmar, pero si no quisiera que participe él, porque finalmente son sus recursos, ¿verdad? Claro. En la compra de ese vehículo está participando solamente ella, puede hacer algo para que finalmente el esposo de quien está separado ya no participe en la transacción, en la compra y venta. Bueno, ahí hay varios aspectos ahí, ¿no? Si la esposa, en este caso, están separados, como tú mencionas, separados hace tiempo, muchos años del esposo, ya no viven. A veces se dan casos en que inclusive cada uno ya tiene sus propios compromisos independientes, sí, claro. separados, hijos distintos. Bueno, pues se dan esas circunstancias. Pero hay un aspecto que debe tenerse cuidado, que es el hecho de que el matrimonio aún está vigente, es decir, aún siguen casados. Es un aspecto entonces que nuestra ley, nuestro Código Civil establece, y hay que tener cuidado ahí. Si la señora sigue casada y no se ha formalizado alguna figura jurídica, entonces se debe continuar, o sea, debe necesariamente intervenir el esposo. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer la esposa? Tendría necesariamente que ponerse de acuerdo con el esposo para, uno, formalizar el divorcio. Si están de mutuo acuerdo, formalicen el divorcio. Hoy en día los divorcios se pueden hacer en las notarías. Claro. En las notarías, cuando ambos cónyuges están de acuerdo, quieren divorciarse, pues pueden formalizar el divorcio. Yo me he divorciado. ¿No? ¿Ya? Entonces, yo me he divorciado en la notaría. Sí, no, como usted habrá visto, claro, es posible eso, optar el divorcio. Ahora, si no quieren divorciarse aún, por más que estén separados, por la decisión que deseen, no quieren divorciarse, pero podrían optar por otra figura, que es la sustitución del régimen patrimonial. Es decir, es una escritura pública que también se hace ante notario, donde ambos cónyuges dicen que a partir de este momento nuestro régimen patrimonial será el de separación de patrimonios. Eso se inscribe también en registros públicos, y a partir de ese momento la esposa o el esposo adquiere bienes en forma, digamos, los bienes que adquiera serán propios. Ya no, consecuentemente, ya no necesitará la intervención del esposo para cualquier acto. Podrán seguir estando casados, pero en el régimen patrimonial habrán optado por el régimen de separación de patrimonios. El régimen de separación de patrimonios implica que cada uno, por más que estén casados, cada esposo adquiere los bienes como bienes propios. Consecuentemente, lo compra solo, lo vende solo. No necesitará la firma del esposo o de la esposa, aún estando casados. Entonces, ese régimen de separación de patrimonio. Régimen de separación de patrimonio. ¿Y se hace a través de la notaría? Sí, se hace a través de una simple escritura pública. También van... Pero tiene que haber, por supuesto, aceptación de ambos. Efectivamente, eso sí es importante. Unilateralmente no podría disolverse la sociedad ganancial. La sociedad ganancial no podría optarse por el régimen de separación de patrimonios. Tiene necesariamente que intervenir los dos. Este régimen de separación de patrimonios viene desde el momento que se suscribe, se firma este documento. Eso no aplica para el patrimonio que tienen ambos en la sociedad conyugal. No, o sea, claro, digamos, el régimen de separación de patrimonios es una figura, es una escritura pública que se hace ante notario, puede optarse inclusive antes del matrimonio, ¿no? O sea, no es usual, pero la ley lo contempla, es una posibilidad. Dos personas que se van a casar, antes de casarse, dicen, bien, en el tema patrimonial optemos por nuestro régimen de separación de patrimonios. Lo que cada uno adquiera será para uno y se dispondrá sin que él firme el cónyuge. Se ponen de acuerdo, se casan, pero bajo el régimen de separación de patrimonios. Se puede optar antes del matrimonio. También se puede optar durante el régimen, durante el matrimonio. Entonces están casados, pasa el tiempo y ven por conveniente optar por el régimen de separación de patrimonios. Formalizan su escritura pública, se inscriben en registros públicos y a partir de ese momento claro, yo me refería a que una vez suscrito, estando la familia, seguimos con el ejemplo de la pareja que están separados, pero que siguen todavía casados formalmente. Una vez que se suscribe este régimen de separación de patrimonio, se escribe ante registros públicos, ¿no? A través de la notaría, eso no afecta el patrimonio que ambos han podido obtener durante la sociedad conyugal, ¿verdad? Por supuesto. Esto viene a partir de acá, de la firma en adelante. De la firma de la escritura pública y su inscripción en registros públicos en adelante. Okay. A partir de ese momento en adelante, los bienes son propios. Ahora, cuando se opta por el régimen de separación de patrimonios durante el matrimonio, ¿qué pasa, digamos, con los bienes que han adquirido durante ese régimen, ¿no? O sea, se casaron ahora, pasaron 2 años y al tercer año optaron por el régimen de separación de patrimonios, pero en esos 2 años adquirieron bienes. Claro, puede ser un vehículo, puede ser hasta un inmueble, pero
a partir del momento en que optan por el régimen de separación de patrimonios, en esa escritura pública también deben liquidar las sociedades gananciales, deben de decir, en nuestro matrimonio hemos adquirido un carro, un departamento y un terreno. Bueno, vamos a liquidar las sociedades gananciales y acordamos que el carro quedará con el esposo, el terreno quedará con la esposa y el otro bien quedará en copropiedad para ambos, 50% para cada uno. Listo. Entonces determinan cuál es el destino de los bienes que adquirieron durante el régimen durante el matrimonio. Pero de tal forma que se tiene con claridad el estado de los bienes que han adquirido estando casados. Para luego, a partir de ese momento en adelante, ya el régimen sea pues de la separación de patrimonios, es decir, donde los bienes sean propios de cada uno, por más que estén casados ante la ley, ¿no? Ok. Seguimos con el ejemplo. Entonces, la señora que está todavía casada, pero separada desde hace 10 años con el aún esposo, puede, a través de este régimen de separación de patrimonio, adquirir un vehículo, ¿verdad? Sí. Lo adquiere, digamos, con todos los trámites que cualquier otra persona común y corriente lo puede hacer, ¿no es cierto? Sí, y si lo adquiere nuevo, en este caso la señora tiene que ella personalmente inscribir o generalmente lo hace la empresa concesionaria o la marca. Ya, cuando es un vehículo usado, hay que ver un aspecto adicional ahí, ¿no? Cuando uno, para una compra ante el notario, el acta, cuando uno compra, puede inclusive comprarlo sin la intervención del esposo, ¿no? Solo firma el esposo o la esposa, estando casados, pero debe mencionarse necesariamente el nombre del esposo, del cónyuge, inclusive su DNI, ¿no? O sea, no firma el acta, pero sí debe mencionar. Es importante mencionar el estado civil de la persona, ¿no? Por más que no firme, ¿no? Entonces, ahora, hay otro aspecto también ahí que es bueno indicar a tu público oyente, Tito, es el hecho de que cuando se va a la notaría, siempre es bueno proceder conforme a la verdad. A veces en el DNI de la persona aparece el estado civil de soltero y dice uno, bueno, mi estado civil de soltero, señor notario, póngame el estado civil de soltero. Pero saben que en realidad son casados. Y el estado civil de la persona se determina por el acta de matrimonio que han celebrado ante el municipio tal, hoy en día ante un notario tal. Entonces, su estado civil saben ellos que es el de casados. Entonces, siempre es aconsejable en ese aspecto que la persona que va a comprar o vender inclusive manifieste conforme a la verdad. Son casados, consecuentemente, declaren como tal, declaren conforme a la verdad. ¿Y por qué? Porque hoy en día nuestro sistema jurídico, el ordenamiento, las formalidades que existen, pues hay cruce de información, no solamente con registros públicos, sino también con RENIEC. ¿Para qué? Para determinar el estado civil real de la persona, ¿no? Entonces, por más que pueda declarar un estado civil que figure en su DNI, por ejemplo, no va a llegar el momento en que se va a determinar la realidad que su estado civil es de casados, ¿no? Entonces, lo aconsejable siempre a los usuarios es que digan siempre la verdad, digan a su notario y confíen en la verdad y eso no va a ser impedimento para hacer su compra. Habrá alguna solución, alguna salida, pero siempre procediendo conforme a la verdad para evitar posteriores líos, problemas, entuertos judiciales inclusive, ¿no? Perfecto. Importante. La notaría informa al interesado, al usuario, doctor Monteagudo o Vilca Monteagudo, de la situación actual de la unidad del vehículo o del bien. Si el vehículo tiene está grabado con el banco, está embargado, ¿no es cierto? Tiene algunas multas, tiene... Sí. Esta información debe ser siempre, oportuna para que el interesado no adquiera y no suelte, como se dice popularmente, el dinero al que está vendiendo el vehículo. Por supuesto. Es importante que hay que tomar en cuenta que en las notarías apoyamos a los contratantes, tanto al vendedor como al comprador, informándoles la situación real de los documentos, ¿no? Pero también siempre es importante que los compradores sean, digamos, muy acuciosos, ¿no? Nuestra realidad, nuestra sociedad actual, nuestra coyuntura, pues es muy complicada a veces, que es bueno siempre indagar por parte del comprador la situación en la que, la verificación del mismo vehículo, y entre otros aspectos, siempre es bueno hacerlo, ¿no? Entonces, en la notaría se le informará los datos más importantes, ¿no? Como es el caso de la titularidad, de las papeletas también que puedan existir.
O los embargos que pudieran haber, ¿no? Y eso es embargo eso, por algún banco. Claro, hay medidas, inclusive medidas judiciales que impiden la transferencia del vehículo, ¿no? Entonces, muchas veces... Medidas judiciales como qué, por ejemplo, herencia... Hay medidas cautelares que pueden establecer la limitación a la transferencia de propiedad, ¿no? O sea, se puede, por ejemplo, hay medidas cautelares de no innovar. A veces cuando las personas dicen, yo, ¿cómo hago para que ese vehículo no pueda ser transferido a terceros porque puede afectar mi patrimonio? Entonces, lo aconsejable en esos, por ejemplo, es que haya una medida cautelar, se recurra al Poder Judicial para que el Poder Judicial ordene una medida cautelar de no innovar. ¿Qué significa no innovar, doctor? O sea, el juez ordena, dispone que ese vehículo no puede ser enajenado, dispuesto por ningún motivo. No puede ser... Está cautelado, digamos. Claro, no puede simplemente ser transferido por ningún motivo. Es un mandato judicial. Entonces, con ese mandato judicial se entiende. O sea, si en la notaría vemos que hay una anotación de ese embargo bajo esa medida cautelar, ahora, no podremos hacer el Poder Judicial lo ordena y eso se inscribe en registros públicos, ¿no es cierto? Tiene que inscribirse en registros públicos. Y con el número de placa o el número de motor, con la información del vehículo, se llega hasta esa información. Por supuesto, o sea, los vehículos tienen una boleta informativa. Si existe alguna medida cautelar ordenada por el Poder Judicial, se hace la anotación respectiva en registros públicos, ¿no? Perfecto, doctor. A ver, en el caso de que un vehículo de una sociedad conyugal, después de, digamos, fallecida la persona, el padre, ¿no? Es viudo, ¿no? No ha dispuesto del vehículo como herencia a los hijos. ¿Cuál es el trámite que deberían realizar los hijos para disponer finalmente de ese vehículo? Perfecto. Lo que tiene que hacerse en ese caso es seguir una sucesión intestada, ¿no? Entonces, pongamos el caso. El vehículo lo compró el esposo y la esposa, ambos cónyuges adquirieron un vehículo. Ahora, sin embargo, uno de los cónyuges fallece por X razones, fallece. En registros públicos figurará aún a nombre del esposo y la esposa, aun cuando el esposo, por ejemplo, hubiese fallecido. Entonces, lo que corresponde hacer, se entiende en ese caso, quienes tienen que, cuando se vaya a la notaría, digan, quiero vender este vehículo, en la boleta informativa aparecerá el nombre de los dos. Entonces, la esposa, digamos, cónyuge superstite dirá, señor notario, pero mi esposa acaba de fallecer. Entonces, es más, acá está mi hijo, que es el mayor de ese, mi único hijo, y queremos hacer la transferencia del vehículo. Él está de acuerdo, queremos hacer la transferencia. En ese caso, tiene necesariamente que hacer el procedimiento de sucesión intestada, ¿no? Salvo que haya dejado testamento el caballero. Si el caballero no dejó testamento, hay que hacer la sucesión intestada. La sucesión intestada también se hace ante notario. Es un trámite que puede durar entre un par de meses, o puede ser un poco menos, donde lo que se hace es, digamos, el notario declara herederos, en este caso del esposo que ha fallecido, a quienes acreditan su condición de tal. En este caso dejó una esposa y un hijo, mayor de edad en este caso, pues se acreditará la condición de herederos de esposo y de esposa y de hijo, y el notario, luego del procedimiento respectivo, declarará como herederos del que ha fallecido. Esa declaratoria de herederos que hace el notario se inscribe en registros públicos, y con esa inscripción en registros públicos ya la esposa y el hijo pueden vender el vehículo, ¿no? Pero hay que hacer necesariamente ese trámite. Importante, notario Vilca. Vamos a recibir llamadas telefónicas, si le parece, por favor. Estamos en el 7410-955, 7410-955, 940-800-800 y el 251-9422. Voy a repetir los teléfonos. 7410-955, 7410-955, 940-800-800 y también el 251-9422 para que sus consultas puedan ser absueltas por el doctor Elar Vilca Monteagudo. Él es vicedecano del Colegio de Notarios de Lima. Está aquí en la hora del volante absolviendo todas las preguntas que usted pueda realizarle al doctor para que le absuelva sus dudas. 7410-955, 251-9422 y el 940-800-800 son los teléfonos de Exitosa de la hora del volante, que va hasta las 8 de la noche. En el caso, doctor, de que un propietario se encuentre fuera del país y quiere ya disponer del vehículo porque le ha salido un contrato laboral o ya está residiendo fuera del país y quiere vender ese vehículo, ¿cuál es el paso que debe realizar? Bueno,
Lo aconsejable es que si el propietario está fuera del país y quiere hacer la transferencia vehicular, puede en principio otorgar un poder, ¿no? Puede otorgar un poder para que la persona que está acá en el país haga la transferencia vehicular. Podría ser un poder que le dé a su esposa que está acá en el Perú o puede ser a una persona de confianza. Ese poder tiene que hacerse por escritura pública. Ahora, si está en el extranjero... Es un poder, pero si está en el extranjero, ¿a dónde acude, doctor? ¿Al consulado? ¿Va al a dónde? consulado. Al consulado peruano el de la ciudad. Efectivamente, el consulado peruano del exterior. Recordemos que el cónsul peruano en el exterior hace las veces de notario. Es como un notario peruano que está en el extranjero, que atiende y sirve a nuestros connacionales que están viviendo en el extranjero, con las mismas facultades que un notario ¿Y ese realiza, poder ¿no? es físico o es enviado por el consulado a la notaría o a registros públicos? No, a registros públicos. Se inscribe en registros públicos. Sí, hoy en día ya los poderes también extendidos en el extranjero pueden inscribirse en registros públicos y bueno, ahí con esa garantía, pues claro, el apoderado puede aquí hacer su transferencia de propiedad, ¿no? ¿Ese poder puede ser exclusivamente para la venta de ese vehículo o puede ser más amplio también para otras actividades? Bueno, el poder no tiene límites, va a depender mucho del interés del poderdante, ¿no? Podría el poderdante que está en el extranjero, además de facultarle para que venda el vehículo, puede realizar otros trámites, ¿no? Claro. Podría ser inclusive darle facultades a su pariente que está acá en Lima inclusive hacer tal vez la sucesión intestada, claro, u otros actos. No hay limitación, ¿no? No hay limitación. Vamos a recibir la primera llamada telefónica cuando son las 7 de la noche con 21 minutos. Buenas noches. Nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? Doctor, muy buenos días. Disculpe, le llama de acá de Historiate. Ate, su consulta. Sí, lo escuchamos. Su consulta, por favor. Bueno, la consulta, doctor, es para preguntarle al señor notario ¿qué documentos debe recabar la notaría a momentos de solicitar una compra y venta de un inmueble? Porque ¿qué sucede? Que en ATE están sucediendo usurpaciones, pero con documentos falsos, doctor. Bien. Bien, no estamos viendo el tema de inmueble, pero igual claro, la opción de la consulta. Sí, es bueno siempre. Ocurre, lamentablemente, después estamos no solamente en el distrito de Ate, sino a nivel nacional, ¿no? Se dan casos de falsificaciones, suplantaciones, ¿no? Existe una legislación que protege a los propietarios, pero también en el caso de los notarios, nosotros por esa misma razón somos rigurosos en la calificación de los títulos de propiedad, ¿no? Hay que verificar, en el caso de inmuebles, también existe una garantía muy importante que son los registros públicos, ¿no? Los propietarios deben estar muy atentos al cuidado de su propiedad para que puedan asegurar la inamovilidad del mismo, estar atentos a las anotaciones que hay en registros públicos. Ahora, en cuanto a la garantía cuando ocurre una transferencia de inmueble, igual se debe acudir a la notaría. En la notaría también lo que hacemos es verificar los asientos registrales para determinar la propiedad del inmueble, si existe algún tipo de, inclusive también anotación en registros públicos o una medida cautelar, similar al caso de los vehículos, claro, ¿no? Entonces es importante que todo propietario sea también diligente, cuidadoso en la conservación de su propiedad. Si está inscrito en registros públicos, estar atento a las anotaciones registrales que pueda haber para que pueda tener conocimiento de cualquier, anotación indebida que pueda haber ahí. Tenemos otra consulta telefónica. Buenas noches, ¿nombre de dónde llama? Buenas noches, mi nombre es Carlos. Estoy llamando de Villa El Salvador. Ok, Carlos, tu consulta. Doctor, mire, yo he adquirido un vehículo a través de Pandero, pero cuando yo compré el certificado, compré a nombre de mi hijo. Los pagos los he realizado en su totalidad yo, y mi hijo no está en Perú. O sea, cuando él estaba acá, compramos ese certificado, yo he hecho todos los pagos hasta que salió el vehículo, ya terminé de pagar el vehículo, y queremos pasar a mi nombre y no sé cuál es el procedimiento para hacer eso, porque actualmente figura a nombre de mi hijo. ¿Y usted ya terminó de pagarme ese después de 5 años? ¿O lo hizo con remate o por sorteo? Con remate, doctor. Ok.
Okay. ¿Y la tarjeta de identificación vehicular está a nombre de su hijo? Sí, porque a nombre de él estuvo el certificado que compramos. Doctor. Bueno, pero todos los pagos los he realizado yo. Bueno, podría ahí optar una solución práctica, tal vez que su hijo le dé un poder al señor para que pueda él realizar los trámites respectivos en registros públicos o inclusive para hacer algún tipo de transferencia del mismo, ¿no? El poder si está en el extranjero, como hace un momento mencionamos, a través de que se persona un consulado para que pueda otorgar ese documento formal, ¿no? ¿En qué parte del mundo está su hijo? No sé en Australia, doctor. En Australia. En Australia también hay consulados. Hay consulados en Australia. Consulados para que puedan hacer esa... O sea, lo que tiene que hacer es su hijo que está en Australia, acercarse al consulado, decir que va a entregar una carta poder, ¿no? Un poder por escritura pública. Un poder por escritura pública a usted, que es su padre, ¿no? Y eso se inscribe en registros públicos y con ese poder usted puede vender el vehículo. Por supuesto, ¿no? Otra llamada telefónica, 7 de la noche con 25 minutos. Nombre, por favor, ¿de dónde llama? Hola, buenas noches. ¿Su nombre, señor? ¿Cómo está? Me llamo Jaime Núñez. ¿Cómo está, señor Núñez? Su consulta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, dos consultas. Una, yo tengo un auto que me fue donado. Solamente figura mi nombre y yo soy casado. A efecto de poder venderlo, ¿tendría algún problema, digamos, para que firme, pues yo estoy separado? ¿Tendría la necesidad de notaría de llevar a mi hija notario o yo solamente puedo hacer la transferencia? Bueno, si es donación, se entiende que lo ha adquirido a título gratuito, consecuentemente le corresponde en calidad de bien propio. Podría venderlo sin necesidad de intervención del cónyuge. Si estamos con esa figura jurídica, si así aparece en registros públicos. Esa es, digamos, la regla general, ¿no? Habría que ver, en todo caso, bien el asiento registral, la boleta informativa, ver su estado civil, en la base de datos de RANIC para determinar su condición, su estado civil, como usted menciona. Si usted está casado, pero adquiere el bien a título gratuito, es decir, a título de donación, el bien es propio. Si así figura en registros públicos, bueno, no tendría inconveniente hacer la transferencia usted solo, ¿no? Claro, clarísimo. La respuesta del doctor Vilca Monteagudo. Muy bien, doctor, gracias. Gracias por su participación aquí en La Hora del Volante. Bueno, a usted... Será hasta una próxima oportunidad. Sí, gracias por la oportunidad. Estamos dispuestos siempre, los notarios acá de Lima, el Colegio de Notarios de Lima, dispuestos a poder absolver las consultas, a poder colaborar con ustedes para hacer, digamos, alcanzar nuestras funciones a la ciudadanía. Recuerden siempre, pueden apersorarse a la notaría, confíen en su notario. Y hacer este trabajo, doctor, que siempre lo hacemos acá en Por supuesto, sí. Es de consulta, ¿no? Es la segunda oportunidad que estamos aquí. Nuestro público muchas gracias, lo felicitamos sepa, por esto. se entere, ¿no? Y consulta y no comete errores, que por supuesto, que es lo importante, que tenga la seguridad de los actos que realiza, cuando hace alguna adquisición importante, que es la adquisición de un vehículo, que es muy importante para las familias, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad y estamos dispuestos para volver a las oportunidades que sea.